al campo y la Argentina que se viene. Vamos ahora a una comunicación telefónica con México, el país elegido por el presidente electo Alberto Fernández para, bueno, en su salida al exterior, visitar la primera visita. Andrés Manuel López Obrador, su presidente. Estamos en comunicación con Jesús Silva Herzog Márquez, periodista y escritor mexicano, bueno, un columnista respetado del diario Reforma. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Bueno, en primer lugar, queríamos un análisis suyo en relación al impacto que tuvo la visita de Alberto Fernández en México, la repercusión que tuvo. Pues fue una visita muy comentada, fue muy relevante en el ámbito de la prensa mexicana. Se comentó en la tradicional conferencia que tiene el presidente López Obrador todas las mañanas, en donde el presidente comentó que recibiría al presidente electo argentino y declaró toda la intención que tiene para establecer relaciones cercanas con el nuevo gobierno de la Argentina. Sí fue una visita sonada, comentada, con amplia presencia en los medios en México. Jesús, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador representó para México, bueno, un gobierno de izquierda por primera vez desde 1940. Después casi de un año de gobierno, asumió en diciembre de 2018. ¿Cuál es el balance que se hace en relación a la efectividad, a los éxitos, a los logros y todavía facturas o deudas pendientes de este gobierno progresista de izquierda? Pues sí, en efecto es un cambio muy importante en términos históricos porque es el primer presidente, como lo dices, de izquierda desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que termina en 1940. Este año me parece que ha sido un año en donde se contrastan las enormes expectativas que genera la campaña de López Obrador, que con tenacidad llega a la presidencia de la República después de 3 intentos. Y creo que lo que podemos decir es que sigue siendo el amo de la escena pública en México, sigue siendo un hombre que aparece todo el tiempo en la prensa, en los medios, en la radio, en las redes sociales, con sus declaraciones, con sus viajes, con sus posturas públicas. Y que mantiene una popularidad muy alta. Es un mandatario que no ha resentido el gobierno después de casi un año de ejercerlo y sigue siendo un mandatario con enorme respaldo. Sin embargo, me parece que en los dos asuntos que son los centrales para la opinión pública queda todavía mucho a deber. Y hablo de la activación económica en el país que no ha visto con mucho optimismo estos primeros meses. ¿Cuáles son los indicadores, Jesús, en ese sentido? Por ejemplo, crecimiento, niveles de pobreza, equidad. ¿Cómo están los indicadores en México? Yo creo que lo que podríamos decir es que en términos de crecimiento estamos en una condición de estancamiento, en donde el presidente de la República ha celebrado que no estamos en recesión, pero estamos con un crecimiento de 0%, si es que eso pudiera llamarse crecimiento. Su acento ha sido el impulso a la economía popular y creo que en ese sentido sí debe reconocérsele que después de mucho tiempo de asfixia el salario mínimo ha aumentado significativamente y en ese sentido allí está su expectativa de que esto se verá reflejado en un combate a la desigualdad, que creo que es la marca de sus preocupaciones centrales. López Obrador en su campaña sostuvo el eslogan "Primero los pobres". ¿Cómo se ha comportado el porcentaje de pobreza desde diciembre de 2018 a ahora? ¿Cómo son esos indicadores en México? Pues no me parece que hasta el momento tengamos la capacidad de verlo reflejado en términos de estadísticas confiables. Lo que creo que sí puede reconocerse es que es, sin lugar a dudas, un presidente muy cercano, que ha marcado un nuevo tono en
gobierno mexicano en la medida en que su imagen pública está asociada inequívocamente con una política de austeridad, un presidente que ya no vive en la casa presidencial, que era la residencia de los presidentes, que ahora vive en el Palacio Nacional, un hombre que renuncia. En una columna antes de la asunción de López Obrador el año pasado señalaba que probablemente la gestión de López Obrador iba a ser de fuerte centralismo y de una coreografía y una escenografía pública, algo así como el mostrar una actitud franciscana y austera en streaming. Era muy crítico en ese sentido. ¿Esto se ha confirmado y su posición crítica sigue vigente? Sí, por supuesto, creo que lo hemos visto, lo vemos todos los días. Él ha dicho que de la austeridad republicana hay que pasar ahora a la pobreza franciscana en el servicio público. Y eso empieza a cobrar factura en la medida en que esta restricción en el gasto, que uno asociaría más bien con gobiernos neoliberales, empieza a ser percibido en los servicios de salud, por ejemplo, en donde empezamos a detectar ciertas escaseces en medicamentos, en fármacos que son indispensables para el tratamiento de enfermedades. Entonces creo que sí estamos viendo que por una parte, en términos de la imagen pública, hay un mensaje que es muy bien visto, de un hombre que se aleja de esta visión tan ostentosa que tenían los políticos y los presidentes mexicanos, pero al mismo tiempo un efecto que no es particularmente positivo, sobre todo en quienes dependen más de la atención del gobierno federal. Una de las cuestiones que se plantea con gobiernos progresistas y de izquierda es si las condiciones económicas del país y globales le van a permitir realizar una política en favor de los pobres. Esta descripción que usted hace está indicando que, contrario a lo que se esperaba, ha tenido que hacer un ajuste que impacta finalmente en esos pobres a los que se quería asistir y sacar de la pobreza. Yo creo que lo que vemos en el caso de López Obrador es una visión que contrasta mucho con la estrategia económica de muchos gobiernos de izquierda en la región y en otras partes del mundo, en donde suelen más bien apostar a la chequera, al gasto público, y pueden llegar a déficits, a endeudamientos. Y no es el caso de López Obrador, quien tampoco ha buscado una mayor carga fiscal en el país. En ese sentido, hay en México quien cuestiona que más allá de la retórica, más allá del discurso que usted rescata de primero los pobres, si efectivamente estamos viendo un Estado con un compromiso con esta distribución del ingreso en estos primeros meses de gobierno. Jesús, el diario español El País publica hoy un artículo sobre el encuentro entre López Obrador y el presidente electo Alberto Fernández. La expectativa, por lo menos el análisis de esa visita, señalaba que Alberto Fernández está buscando consolidar un frente progresista en América Latina. Sin embargo, el análisis del País dice que López Obrador tomó distancia de eso y señaló que va a seguir prestándole atención a Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo con una mirada sobre América Latina, pero donde la no intervención y el respeto por las decisiones de cada nación siguen vigentes. López Obrador no se alinea entonces con el llamado, el que se ha dado en llamar el Grupo de Puebla. Yo creo que ese es otro elemento interesante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de las expectativas de algunos sectores en América Latina que podrían imaginar que tendría una visión continental para reafirmar la presencia mexicana en América Latina, reactivar un polo de izquierda en nuestro continente. Pues la verdad es lo que hemos visto en estos meses es pues la reiteración de la dependencia de México con los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador ha tenido una política muy cercana al presidente Donald Trump, con quien ha pues evitado tener cualquier tipo de fricción y de conflicto, e incluso ha llegado al extremo muy criticable de poner a disposición del gobierno de los Estados Unidos las
Fuerzas Armadas para el servicio de su política migratoria. Entonces, yo no veo a Andrés Manuel López Obrador con una visión continental, no creo que pueda reclutársele para este afán de tener una visión latinoamericana para hacer frente digamos, a los Estados Unidos. Muy por el contrario, veo a López Obrador reafirmando muy explícitamente que estamos en una órbita, en un vecindario norteamericano, y que la prioridad de la política exterior mexicana tiene que ver con esa vecindad hacia el norte, y con todos los discursos que pueda pronunciar no está en los hechos con la mirada puesta en el sur. Y en relación a Venezuela, también ese punto polémico para América Latina y los distintos gobiernos, el posicionamiento de decidir no intervenir y no condenar el régimen de Maduro se integra en ese pragmatismo de López Obrador, a pesar de que Estados Unidos esperaría una pertenencia al Grupo de Lima. ¿Cómo funciona en ese caso? Me parece que ese es el punto en donde ha tenido la capacidad de marcar una cierta distancia y ha encontrado en la política de no intervención, en la política de no intervenir en los asuntos de otros países, la excusa perfecta para tomar distancia tanto de la posición norteamericana como de quienes buscan una posición mucho más beligerante en contra del régimen de Maduro en Venezuela. Y me parece que en ese sentido ha podido marcar esa posición entre las dos posturas, pero no ha logrado afirmar una alternativa convincente de cuál podría ser el papel de México en esa crisis que desde luego es tan relevante para el continente. Jesús, a partir de este análisis que usted hace, uno podría sacar esta conclusión, que López Obrador tiene un relato, una narrativa y una simbología de Estado progresista en cuestiones sociales, pero que a la hora de la economía y las conveniencias de la economía es mucho más pragmático y está dispuesto en ese sentido a saltar los límites de la visión progresista y vincularse abiertamente con Donald Trump y Estados Unidos. Yo creo que sí, creo que debemos considerar la complejidad de la estrategia de López Obrador, y cuando digo complejidad digo también contradicciones. Es un hombre que desde luego tiene un discurso y una retórica social de avanzada, al mismo tiempo tiene alianzas con sectores ultraconservadores como los sectores evangélicos en el país. Lo cual lo hace una figura compleja, interesante, y que explica su enorme capacidad para vincular con sectores muy distintos de la población. Y en estos momentos creo yo que todavía sin cumplir el primer año al frente del gobierno, sigue disfrutando del beneficio del contraste, de haber podido liberar al país del dominio de dos partidos políticos que alternaban el poder sin contrastar realmente en términos ideológicos las políticas centrales, y ya será en el curso de su gobierno en que pueda ser evaluado pues realmente por lo que provoca, por lo que causan sus decisiones, y no tanto por esta gran carga simbólica y discursiva que trae a la plaza pública. Muchísimas gracias, Jesús, desde México, por este análisis profundo del México de Andrés Manuel López Obrador y la visita del presidente electo allí a México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. ¿Cómo será el gabinete de Alberto Fernández? ¿Albertistas puros o también kirchneristas? Después del corte, Luis Tonelli.